Existe un famoso canal de navegación ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Se trata de un importantísimo acceso que economiza la navegación, por lo que no pasa desapercibido para las grandes potencias. Hablamos ni más ni menos que del Canal de Panamá. Este canal es protagonista de un hecho histórico que aún hoy levanta polémica: la separación de Panamá de Colombia. La zona del Istmo de Panamá había formado parte de Colombia en cualquiera de sus denominaciones desde su independencia en 1821. La separación de Panamá de Colombia tuvo lugar el 3 de noviembre de 1903 y su consecuencia más inmediata fue la creación de la República de Panamá. Las causas de la separación son objeto de discusión. Según los panameños, los motivos fundamentales fueron que el gobierno central no atendía sus necesidades, lo que, sumado a las secuelas de la Guerra Civil colombiana, fomentó la aparición de un sentimiento nacionalista cada vez más fuerte y convincente. Por su parte, los colombianos señalan que la causa principal fueron las maniobras políticas y estratégicas efectuadas por estadounidenses, que, fingiendo intermediar por el bienestar ajeno, se aseguraron su supremacía en el punto clave. ¿Cuáles son los argumentos de unos y de otros? Conozcamos más de este candente tema que al día de la fecha sigue dividiendo aguas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comencemos. En 1821, el territorio del Istmo de Panamá se independizó de la corona española y se unió de manera voluntaria a la Gran Colombia, que aunque no era un estado federal en el sentido moderno, daba a sus territorios una cierta autonomía en varios aspectos. Este país, cuya creación impulsó Simón Bolívar, estaba formado por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, que para 1826, a pesar de haberse unido de modo voluntario, como se señaló, tuvo un primer intento de independencia. ¿Las razones? Los panameños no aceptaban la constitución que los bolivarianos pretendían promulgar. Acusaban de perjudicial la actitud del Congreso colombiano con respecto a las empresas mercantiles del Istmo. Los partidarios de la independencia intentaron que Panamá pasara a estar protegido por los Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, la pretensión de los separatistas no tuvo éxito, lo que no privó que movimientos similares surgieran en otras partes de la Gran Colombia. El resultado fue la aparición de Ecuador y Venezuela como naciones independientes. Durante los años siguientes, los modelos administrativos del territorio panameño dependieron del tipo de gobierno que existiera en Bogotá. De este modo, cuando éste era centralista, se convertía en el departamento del Istmo, sin autonomía alguna. Si por el contrario gobernaban los federalistas, Panamá pasaba a ser un estado dentro de la federación. Esta fluctuación constante, por supuesto, no era bien vista por los habitantes del lugar, que se sentían a merced de decisiones que no contemplaban sus particularidades. Entre 1830 y 1832 se produjeron otros intentos de separación, aunque sin conseguirlo en ningún momento. Ya en 1840, el territorio pasó a denominarse Estado del Istmo y, bajo la condición de que fueran un sistema federal, decidió permanecer unido a la entonces Nueva Granada. Es entonces cuando, para terminar de entender la complejidad del panorama, tenemos que hablar de sus relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos?
Las relaciones con los Estados Unidos fueron otro factor determinante en la historia de Colombia y por lo tanto de Panamá. En la segunda mitad de la década de los 40, los estadounidenses reconocieron los derechos de Nueva Granada sobre el territorio panameño mediante el Tratado Mayarino-Bitlac, un nuevo intento de separación en la segunda mitad del siglo XIX, concluyó cuando las tropas de Estados Unidos apoyaron a las colombianas para derrotar a los separatistas. Ya en 1855, el centralismo volvió a Colombia, provocando un gran descontento en Panamá. Sin ir más lejos, su gobernador era elegido desde Bogotá, lo que dejaba a los panameños literalmente sin voz ni voto. A su vez, la tensión entre los conservadores y los liberales dentro de Colombia acabó desembocando en una cruenta contienda civil, la Guerra de los Mil Días. Esta se inició en 1899 y duró 3 años. Si quieren saber más al respecto, los invito a ver el video que en este canal hicimos sobre el mencionado conflicto. Aunque los liberales contaron con el apoyo exterior de Ecuador y Venezuela, fue nuevamente la intervención estadounidense la que acabó decantando la victoria. En este caso, para el campo conservador. Por supuesto, la ayuda norteamericana no fue gratuita. Los Estados Unidos accedieron a interceder tras obtener por parte de los conservadores la promesa de que el control del Canal de Panamá iba a estar en sus manos. Antes de esa fecha, de hecho, todo tipo de negociaciones habían comenzado entre sombras. Panamá estaba en el centro mismo de la tormenta. ¿Qué pasaba entre las sombras? El Tratado Hay-Ponce-Fote, por ejemplo, firmado entre Estados Unidos y Reino Unido en mayo de 1901, deslegitimaba la soberanía de Colombia sobre el Istmo. El gobierno colombiano trató de revertir esta declaración, aunque el Congreso estadounidense se mostró muy hostil con sus enviados. Por otra parte, el Senado, la Cámara Alta de los Estados Unidos, aprobó ese mismo año una resolución muy importante sobre el canal. Frente a otras opciones que se habían estudiado para la construcción, como realizarla en Nicaragua, los senadores se decidieron por Panamá como el país que albergaría esa monumental y preciada infraestructura. Sin perder un segundo, los estadounidenses también compraron a la empresa francesa que poseía los derechos de construcción del canal para quedarse con ellos. En esa resolución, Estados Unidos se reservaba a perpetuidad una franja de terreno en ambos lados del futuro emprendimiento. El contexto era severo. La cantidad de batallas que se había llevado a cabo en el territorio habían derivado para los panameños en una brutal crisis económica, por lo que la inversión extranjera era más que bienvenida. De pronto la construcción del canal se convertía en su gran esperanza. Pero antes de continuar, hagámonos una pregunta necesaria. ¿Por qué era tan ambicionado el canal? Historia del canal. Antes de la llegada de los primeros exploradores europeos, existían antiguos caminos utilizados por los indígenas para atravesar el Istmo de Panamá y facilitar el desplazamiento y la comunicación entre la costa atlántica y el Pacífico. Estos caminos fueron utilizados por los exploradores a su llegada. En el siglo XVI, los exploradores españoles buscaron un paso en Centroamérica para el transporte marítimo entre los dos océanos. Estas empresas fracasaron por las dificultades del terreno, la falta de tecnología y los problemas políticos de la época. Algunos exploradores optaron por mejorar los caminos indígenas encontrados y establecieron las primeras rutas para la comunicación entre los dos océanos. En 1524, el rey Carlos I ordenó construir una vía para disminuir los viajes a Perú y evitar que el transporte, especialmente el del oro, se hiciera por el Cabo de Hornos. Aunque hubo otros intentos de construir un canal recién a finales del siglo XIX, se concretaría la idea y el proyecto de la mano del ingeniero francés Fernando de Lesseps. En 1878 se firma el contrato Salgar-Wise, donde el gobierno colombiano autoriza la construcción del canal por parte de Francia. El ingeniero Lesseps compró los derechos del contrato y creó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá.
Sin embargo, la empresa fracasó porque se diseñó un canal a nivel que no era adecuado para el terreno y porque las enfermedades tropicales y el clima hicieron estragos entre los trabajadores. Cuando la empresa quebró, Estados Unidos vio la oportunidad ideal. Luego de eliminar a la competencia francesa, los norteamericanos se dispusieron a vencer las reticencias colombianas. Sin embargo, por mucho que presentaron diversas ofertas, el gobierno les dio la espalda. Los panameños, por su parte, veían al canal como su gran oportunidad económica. Un lema frecuente en esas fechas señalaba que la alternativa era canal o emigración. En enero de 1903, Colombia y Estados Unidos retomaron negociaciones y firmaron un nuevo tratado, el Herrán-Hay, que debía zanjar la discusión sobre el canal. Sin embargo, el Congreso colombiano, el 12 de agosto, volvió a votar en contra al momento de ratificarlo. Este rechazo reforzó a los panameños partidarios de la separación y, más importante, proporcionó a Estados Unidos una razón para apoyarlos. Entonces sí, ya todo fue inminente. ¿Colombia abandonó a Panamá? No hay que olvidar que los ciudadanos del Istmo compartían la queja acerca de cómo el gobierno central colombiano trataba a su región. Durante el siglo XIX existía la sensación de que Bogotá solo se preocupaba por la construcción del canal y no por las necesidades reales del territorio. Los panameños se sentían desamparados en lo concerniente a la educación, la salud, la infraestructura de transporte o las obras públicas. Cansados de esto, los partidarios de la separación comenzaron a maniobrar para conseguir su propósito. Así, algunos políticos crearon una junta revolucionaria que en secreto empezó a planear la independencia del país. Tras lograrla, pretendían entrar en negociaciones con los Estados Unidos para construir el canal y subsanar su economía herida de muerte. La Junta Revolucionaria, cuyo miembro más importante era José Agustín Arango, envió un emisario a los Estados Unidos. La misión de este representante, Amador Guerrero, era lograr ayuda para la separación. Aparte, con dinero de banqueros estadounidenses, consiguieron que militares como Esteban Huertas, jefe del batallón Colombia, destinado al Istmo, se comprometieran a apoyar la independencia. La vuelta de Amador Guerrero a Panamá en los últimos días de octubre de 1903 decepcionó un poco a la Junta Revolucionaria. Su enviado no había logrado que nadie excepto Bunó Varilla, accionista de la nueva compañía, le asegurara su apoyo. A pesar de esto, los conjurados decidieron seguir adelante con su plan. Nada ni nadie iba a detenerlos. La separación. Los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de quién difundió un rumor que afirmaba que los nicaragüenses estaban tratando de invadir la zona del Istmo, pero sí en que esto provocó que Colombia desplazara a Panamá al batallón Tiradores, que se encontraba destinado en Barranquilla. El jefe de este destacamento llevaba con él órdenes para que el gobernador Ovaldía y el general Huertas fueran sustituidos, ya que el gobierno colombiano desconfiaba de ellos. Ante este movimiento de tropas colombianas, la Junta Revolucionaria procedió a poner manos a la acción. ¿Era ahora o nunca? Así, enviaron un mensaje a Bunó Varilla, quien contestó sin dudarlo que un navío de guerra estadounidense estaba a camino a la zona, mientras el batallón Tiradores alcanzó la ciudad panameña de Colón el día 3 de noviembre. En teoría, desde allí tenían que desplazarse hacia la ciudad de Panamá. Una vez allí, podían sofocar cualquier intento de insurrección. Pero no contaban con que la empresa de ferrocarriles que estaba en manos estadounidenses les hiciera un boicot que los dejó varados. Lo único que los militares colombianos pudieron lograr fue un transporte para sus jefes, mientras que los soldados tuvieron que permanecer en Colón. Cuando los oficiales colombianos alcanzaron la capital, fueron inmediatamente rodeados y detenidos. Frente al puerto de Panamá se encontraban algunos barcos colombianos, pero se rindieron sin presentar resistencia. Con los oficiales colombianos bajo arresto y las tropas atrapadas en Colón, la Junta Revolucionaria declaró sin necesidad de un enfrentamiento armado
la misma tarde del día 3 de noviembre, la separación de Panamá. El gobernador fue destituido y se creó un consejo municipal cuyo presidente fue Demetrio Britt. Este consejo declaró la independencia, creándose la República de Panamá. Y Britt, el día 4, fue nombrado primer presidente del país. Permaneció en ese puesto hasta febrero de 1904, cuando la Convención Nacional Constituyente nombró a Manuel Amador Guerrero para sustituirlo. Consecuencias. Estados Unidos reconoció a la nueva República de Panamá el 13 de noviembre del año 1903. Apenas un día más tarde lo hizo Francia. En las siguientes semanas, 15 países más también reconocieron al nuevo país. Con la creación del nuevo país, acabó el bloqueo al que había estado sometida la construcción de la infraestructura que debía unir a los dos océanos. El 6 de noviembre, el gobierno provisional panameño había nombrado a Bruno Varilla como su representante ante los Estados Unidos para negociar este tema. El resultado fue el Tratado Hay-Bruno Varilla, que establecía el control estadounidense de una franja con una anchura de 10 kilómetros en la zona en la que se iba a construir el canal. Una avería en el cable submarino que posibilitaba la comunicación entre Colombia y Panamá provocó que las noticias sobre la declaración de independencia no llegaran a Bogotá hasta casi un mes después de que se hubiera producido. El gobierno de Colombia barajó entonces varias posibles respuestas. Tratar de convencer a los panameños de que dieran marcha atrás era el objetivo final. ¿Cómo convencerlos? Una de las estrategias fue, por ejemplo, ofrecerles que la ciudad de Panamá se convirtiera en la capital colombiana. Sin embargo, cuando una delegación de Colombia se reunió con los panameños a bordo de un barco estadounidense, Panamá contestó negativamente a todas las ofertas. Lo mismo ocurrió con una segunda reunión. La separación ya era un hecho y no iban a dar un paso atrás. Colombia se sintió traicionada por los Estados Unidos, aunque no llegaron a romper relaciones. Una cláusula incluida en un borrador de acuerdo entre ambas naciones causó bastante polémica. En ella se incluía un sincero pesar de los Estados Unidos por la separación, algo que cayó muy mal en Colombia. Por su parte, Roosevelt se negó a pagar alguna compensación económica a los colombianos. El canal fue inaugurado y abierto al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914. No fue hasta 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos dio el paso para normalizar las relaciones. Por motivos militares, los estadounidenses no querían tener que preocuparse por la seguridad en el canal. Por esa razón procedieron a ratificar el Tratado Urrutia-Thompson, quitando el sincero pesar. Mediante este acuerdo, Colombia obtuvo $25 millones al reconocer a Panamá como país independiente. Más allá de la versión que se quiera creer, más allá de si uno elige pensar que Estados Unidos orquestó todo, o si bien fue la revuelta social panameña el motor final de la independencia, hay un personaje por todos reconocido tras la separación. Algunos lo odian, otros lo idolatran. Se trata de un tal William Nelson Cromwell. ¿Quién fue? Veamos. William Nelson Cromwell. Cromwell nació y creció en Brooklyn, Nueva York, en un hogar episcopal. Trabajó como contador para el abogado Algernon Sidney Sullivan, quien pagó su educación en la Facultad de Derecho de Columbia y lo convirtió en socio de Sullivan and Cromwell en 1879. En 1907 era miembro de la Bolsa de Valores consolidada de Nueva York. ¿Cómo llegó tan lejos? Fácil. En 1898 tuvo un rol fundamental en la historia que nos concierne. Resulta que en ese año, Philip Bruno Varilla lo contrató para presionar al Congreso de los Estados Unidos para que construyera un canal a través de Panamá. Fue Cromwell quien mostró que Nicaragua tenía un volcán activo, asegurando que el territorio panameño era el indicado para la megaobra. El 19 de junio de 1902, 3 días después de que los senadores recibieran sellos que mostraban efectivamente la actividad volcánica en Nicaragua, votaron por la ruta de Panamá para la construcción del canal. Por sus esfuerzos de cabildeo, recibió la suma de $20 millones aproximadamente en la actualidad.
Después de la ratificación del Tratado Heybuno-Varilla, Cromwell recibió alrededor de 60 millones de dólares hoy día. Fue en ese momento el abogado mejor pagado de Estados Unidos y quizás del mundo. Actualidad del canal. Por medio del Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977 por el presidente de los Estados Unidos y el general panameño, se acabó con el término de perpetuidad del antiguo Tratado Heybuno-Varilla y se concedió la administración del canal a Panamá desde el 31 de diciembre de 1999 a las 12 de la noche. En 2012, Estados Unidos, China, Chile, Japón y Corea del Sur fueron los 5 principales usuarios del canal, que lleva de 8 a 10 horas en ser cruzado. Tras una década de obras, el canal fue ampliado en 2016. Considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX, el canal funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún, un lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal a 27.5 metros sobre el nivel del mar, para después descenderlos hasta el nivel del Pacífico o el Atlántico. Antes de su apertura, los pasos naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. Desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, el canal ha conseguido acortar en tiempo y distancia la comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Conclusión. Los teóricos neutros sostienen que no hubo un factor más fuerte que otro. En la separación de Panamá de Colombia entraron en juego, como pudimos ver, múltiples factores: el expansionismo de Estados Unidos en el Caribe, la quiebra de la compañía francesa encargada de construir el Canal de Panamá, la entrada en escena del abogado William Cromwell y la ineptitud del gobierno colombiano representado en José Manuel Marroquín a la hora de dar respuestas. Si bien ayudó a que los panameños pudieran ver terminado el canal, ¿qué tan válida fue la intervención estadounidense? ¿Qué tan diferente hubiera sido todo si Colombia hubiera tenido otras actitudes frente a los reclamos panameños? Lo cierto es que la zona fue y sigue siendo un punto estratégico único, lo que genera que todo lo que ocurra allí esté teñido de una profundidad extra y siempre esconda matices que abren más y más preguntas. Preguntas que cruzan el canal y siguen latentes hoy día. Como siempre, tenemos una compañía estelar en estos videos de historia, en este caso de Colombia. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y hasta un próximo video. Nos vemos pronto. Bye, bye, bye. Mi amor lindo, mi amor lindo.